Muy buenas tardes, profesor Elvin, compañero de clases. En esta oportunidad me toca darle la continuidad a lo que es el tema de mediciones con puentes. En este caso me toca hablarles de lo que es el puente high, puente sharing, condiciones de desequilibrio, el puente Wayne y la conexión a tierra Wagner. Comenzando inmediatamente con lo que es el puente high. Aquí podemos observar a la izquierda de la pantalla el circuito que corresponde a este puente, que es bastante parecido a lo que es el puente Wagner. Entonces, este puente, como pueden observar, la diferencia que tiene es que la resistencia 1 está en serie con el capacitor. Creo que, bueno, me equivoqué, no es del puente Wagner, es el puente Maxwell, se parece al puente Maxwell. Entonces, como ven, la resistencia está en serie con el capacitor. Esa viene siendo la rama número 1. La rama 2 es donde está la resistencia 2, la rama 3 donde está la resistencia 3, y la rama 4 viene siendo donde está el valor desconocido en este tipo de puente. Bien, entonces, como podemos observar, las fórmulas las número 2, la 3, la 4 y la 5, esas fórmulas corresponden a cada una de esas ramas. En la rama 1, la fórmula, o sea, vamos a llamarle Z1, que significa la impedancia. La Z1 corresponde R1 menos J sobre omega C1, que viene siendo la impedancia de esta rama. Resistencia 1, C1, ok. La impedancia de la rama número 2 es, como es un valor resistivo puro que hay aquí, solamente está la resistencia número 2 y ya. La impedancia número 3 también es una sola resistencia que hay ahí, aunque es variable, pero es un valor resistivo puro. Y luego, de nuevo, tenemos en las RX y LX la impedancia, que viene siendo la ZX, que está acá. Bien, ZX igual a RX más J omega L. Entonces, si igualamos cada una de esas impedancias en la ecuación de arriba, la ecuación de arriba es la ecuación de equilibrio de los puentes, entonces nos queda la ecuación número 6, de esta manera. Z1 por Z4 viene siendo la ecuación 2 multiplicándose por la ecuación 3. Y así sucesivamente nos queda así. Bien. Entonces, luego tratamos de expandir las ecuaciones con el objetivo de ir separando los valores reales de lo imaginario. Luego que logramos separar los valores reales de lo imaginario, aquí la tenemos en la ecuación número 8 y 9. En estas ecuaciones, lo que se anda buscando es tratar de resolverla de manera individual, pero simultánea. Nos damos cuenta de que en cada una tenemos LX y RX. Y lo que hacemos es despejar a LX en una ecuación y también despejamos a RX en la otra ecuación. Entonces nos queda de la siguiente manera. RX es igual a toda esta expresión de aquí. LX igual a la segunda. Bien. Y también nos damos cuenta que ambas expresiones contienen lo que es la velocidad angular, tanto la resistencia desconocida como la inductancia desconocida. Entonces, esto implica que se requiere saber con exactitud cuál es la frecuencia de la fuente.
Entonces vemos que la suma de los ángulos de fase a las ramas opuestas viene siendo la rama 1 con la rama 4. Esos ángulos que el ángulo de fase, tienen algunos que tienen ángulo de fase inductivo y otros tienen ángulo de fase capacitivo. Estos deben ser igual porque la resistencia, el ángulo de fase de la resistencia es 0. Entonces vamos a ver esos ángulos en la figura del triángulo de impedancia. Bien, ese viene siendo el ángulo de la bobina y este es el ángulo de fase del capacitor, el de la derecha. Omega L bobina, 1 sobre omega C capacitor. Entonces eso se muestra aquí en la ecuación número 12. Esta ecuación. Ok. Esta ecuación muestra la tangente del ángulo de fase inductivo. XL sobre R, que es lo mismo que omega L sobre RX. Bien. Y también el ángulo capacitivo se muestra en la ecuación 13. La tangente del ángulo capacitivo es igual a XC sobre R, que es lo mismo que 1 sobre omega C sobre R. Entonces, cuando los dos ángulos de fase son iguales, sus tangentes también son iguales. Eso lo podremos apreciar en la siguiente ecuación. La tangente del ángulo de inductivo es igual a la tangente del ángulo capacitivo, que es lo mismo que Q igual a 1 sobre omega C sobre R1. Entonces, si tomamos la expresión de la ecuación 10 y 11, aquí esta expresión de aquí abajo que dice 1 más W cuadrado C cuadrado R cuadrado, que se repite en ambas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es despejar a la WCR, W por C1 por R1, lo despejamos en este caso, enviando la Q hacia aquí abajo, dividiendo con el 1. Y la WCR aquí la dejamos sola donde estaba la Q. Entonces, sustituimos ese valor 1 sobre Q aquí en la RX, en la ecuación 10 que vimos allí anteriormente. En este caso sería la 11, en la ecuación 11, aquí. Bien, entonces al sustituir ese valor nos queda así. R2 multiplicado por R3 multiplicado por el capacitor 1 dividido entre 1 más 1 sobre Q, eso elevado al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Que 1 sobre Q será menor que 1 sobre 100. Y en este caso puede ser despreciable. Entonces toda esa expresión de aquí abajo simplemente se puede quitar, porque es tan pequeño que puede ser despreciable. Y por tal razón nos queda de esta manera. Lx es igual a R2 multiplicado por R3 multiplicado por el capacitor 1. Entonces, esto es el puente high. Y entonces continuamos con lo que es el puente shearing. Puente shearing. El puente shearing es uno de los puentes de corriente alterna que se utiliza también para la medida de condensadores. Este ofrece algunas ventajas decididas sobre el puente de comparación de capacitancia. Ese se fue discutido en secciones anteriores.
que sería este, pues, el puente de comparación de capacitancia. Ok. Entonces, aunque el puente sharing es el puente que se utiliza para mediciones de capacitancia, es uno, en un sentido general, es particularmente útil para medir propiedades aislantes, es decir, para ángulos de fase muy cercanos a los 90 grados. Entonces vamos a ver las condiciones de equilibrio de este puente. La tenemos aquí. Bueno, este es el puente sharing. Tenemos aquí la rama 1, la rama 2, rama 3, rama 4. Entonces, aquí quise resaltar que en la rama 2 tenemos 0 grados, porque es un valor resistivo, y aquí en la rama 3 tenemos 90 grados, porque es un valor, es un capacitivo que tenemos aquí. Bien. Entonces vamos a ver las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio de este puente sería que la zx va a ser igual a la z2 multiplicado por z3 multiplicado por y1. Entonces, que sería la zx viene siendo donde está el capacitor x y rx. Bien, multiplicado por todas las otras impedancias. Y la y viene siendo la rama 2, que solamente tiene resistencia. Z1 y Z3. Pues aquí tenemos un capacitor variable en paralelo con R1. Y aquí tenemos un capacitor solo. Y por tal razón en ambas ramas tenemos ángulos de desfase. Por eso se llaman impedancia Z2 y Z3. Bien. Entonces, haciendo lo mismo que hicimos con el anterior, vamos a sustituir los valores de aquí de la ecuación 2 en la ecuación 1 y nos queda la ecuación 3. De esta manera, Rx menos J omega C es igual a R2 multiplicado por C1 dividido C3, restándoselo a JR2 sobre omega 3, omega multiplicado por C3 por R1. Y expandiendo esa misma ecuación y haciéndolo de forma separada, nos queda que Rx es igual a R2 multiplicado por C1 dividido sobre C3. Cx igual a C3 multiplicado por por R1 dividido entre R2. Continuando con las ecuaciones, aquí vemos que el factor de potencia PF es igual a la resistencia X dividido entre ZX. Entonces ZX viene siendo el RX con CX, ¿verdad? Pero le estamos dividiendo el mismo RX entre la impedancia. Eso viene siendo, para eso es para calcular el factor de potencia. Entonces, podemos decir que el factor de potencia es congruente en la ecuación 7 a Rx sobre XX. X significa, la X mayúscula viene siendo la reactancia capacitiva en este caso. Entonces nos queda así, que es igual a la velocidad angular, omega multiplicado por el Cx por Rx. Y el factor de disipación, que es la ecuación número 8, que es la D, que es igual a Rx sobre Cx, perdón, sobre XX. Y también nos queda así. Cx por Rx. Entonces, vamos a aclarar por qué el factor de disipación es prácticamente igual que el factor de potencia, dado omega C X por Rx.
Aquí en la ecuación 9 vemos que el factor de calidad de la bobina, que es Q, es igual a XL sobre RL. También nos damos cuenta de que el factor de disipación es el inverso del factor de calidad. Entonces, si sustituimos el valor de Rx aquí en la ecuación 4 y en la ecuación 5, Rx y Cx, vamos a obtener la ecuación 11, que viene siendo el factor de disipación, es igual a WR1 sobre C1, que es lo que se trata de explicar aquí en la ecuación 8. Bueno, esto es todo en cuanto a las ecuaciones de equilibrio. Entonces, ahí terminamos con las condiciones de equilibrio y el puente Schelling. Vamos a continuar con lo que es las condiciones de desequilibrio. En este caso lo vamos a ver en esta parte. Condiciones de desequilibrio. Algunas veces ocurre que en un puente de corriente alterna no se puede equilibrar debido a que es imposible establecer una de las condiciones de equilibrio. Por ejemplo, el circuito de la siguiente figura, que es esta, donde Z1 y Z4 son elementos inductivos con ángulo de fase positivo. Z2 es una capacitancia pura con ángulo de fase de menos 90 grados y Z3 es una resistencia variable con ángulo de fase de 0 grados, claro está. Entonces, la resistencia R3 se necesita para obtener el equilibrio. Se obtiene con la siguiente fórmula. Esta que está aquí. No es esa, espérate, me equivoqué. Esta es la fórmula. La impedancia 1 multiplicado por la impedancia 4 dividido entre la impedancia 2. Que en ese ejemplo sería ese, 200 por 600 dividido entre 400. Bien. Entonces, con el ajuste de R3 a un valor de 300 ohmios para este ejemplo, se satisface la primera condición. Esto es considerando que la segunda condición del equilibrio, o sea, del ángulo de fase, presenta la siguiente condición, que es esta de acá, ángulo de fase, segunda condición. Sería 0, el ángulo 1 más el ángulo 4 es igual a 60 más 30, igual a 90 positivo, y el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a menos 90 más 0, igual a menos 90. Entonces ahí estaríamos hablando del ángulo 1 y 4, sería los que están opuestos. O sea, lo ideal es que uno de 90 grados y el otro de menos 90 grados. Eso es lo que se busca variando la resistencia 3. Entonces ya sabemos que cuando el ángulo 1 más el ángulo 4 es diferente del ángulo 2 más el ángulo 3, entonces ahí no se satisface con la condición. Bien, entonces estamos aquí todavía. Bien. Entonces, vamos a estudiar el siguiente ejemplo. Considere el circuito de la figura y determine si el puente está o no completo, en completo equilibrio. Si no, muestre dos formas en las que se puede hacer para equilibrar
y especifique valores numéricos para cuáles componentes adicional. Suponga que el brazo del puente 4 es la incógnita que no se puede modificar. Sea esta, el puente 4 sería R4 con XL4. Bien, la solución. La inspección del circuito muestra que la primera condición del equilibrio se puede cumplir fácilmente aumentando ligeramente la resistencia RY. Bien, entonces, ¿qué sería R3? Aquí. La segunda condición del equilibrio se requiere que los ángulos del 1 y del 4 sean iguales al del 2 y el 3. Donde ángulo 1 es menos 90, capacitancia pura. El ángulo 2 es igual al ángulo 3, que es igual a 0. El ángulo 2 y el ángulo 3, porque son resistencias. Y el ángulo 4 es mayor a 90 grados positivo, porque es una bobina, tiene una carga inductiva en serie con una resistencia. Entonces déjame continuar, yo voy a continuar con el libro. Aquí. Bien, voy a continuar el ejemplo con el libro para explicarle los dos métodos en los cuales se podría resolver una condición que no se está cumpliendo, porque sí se está cumpliendo en la primera condición, pero la segunda no, que es la de los ángulos, porque los ángulos están dando ligeramente diferente. Entonces, aquí. Bien. Bien, entonces vemos que el equilibrio se obtiene modificando el circuito de forma que satisfaga la condición del ángulo de fase. Entonces, como les dije anteriormente, hay dos métodos para esto. Aquí vamos a aplicar el primero. La primera opción es modificar la impedancia 1, o sea, la impedancia XC1, aquí el capacitor, de manera que el ángulo de fase disminuya a menos de 90 grados. O sea que tratar de igualarlo al ángulo 4, que es el que está opuesto, o sea que está acá. Bien. Ok, entonces voy a ponerlo más grande para que ustedes puedan apreciar las ilustraciones. Entonces en este ejemplo lo que estamos calculando es la admitancia de la rama 1, la ramificación 1. Aquí. La admitancia de la rama 1, pero como vamos calculando la admitancia, el método de nosotros resolver eso agregándole una resistencia en paralelo. Entonces la admitancia sería igual a Z4 dividido entre Z3 multiplicado por Z2. Bien, entonces, que es lo mismo que el inverso de la resistencia más el capacitor que está ahí en paralelo. La resistencia, el capacitor en paralelo. Entonces, continuando aquí, al sustituir los valores que ya conocemos y resolver para R1, se obtiene esto: 1 sobre R1 más el capacitor ahí que tenemos en paralelo, que es lo mismo que 100 más J500 dividido entre 500 multiplicado por 1000. Entonces, eso, aclarando que esto es valores que ya son conocidos, simplemente los sustituimos y se resuelve esa ecuación, nos da que R1 es igual a 5000. Bien, el segundo método para resolver esto es modificando el ángulo de fase de la rama 2 o de la rama 3, añadiendo un capacitor en serie, como se muestra en la figura 517C, aquí 517C. En este caso pudiésemos ver, aquí se agregó el capacitor aquí, pero si no hubiésemos querido, lo agregábamos de este lado. Bien, entonces al sustituir los valores también podemos resolver y nos da que ese capacitor
es de 200, o sea, no el capacitor, sino la reactancia capacitiva será de 200 ohmios. Recuerden que esa reactancia no se puede medir, simplemente se calcula. Entonces esa es la manera, los dos métodos en los cuales se puede modificar en los valores, o sea, llegar cumplir con la segunda condición. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es todo en cuanto a las condiciones de desequilibrio.